Bueno, y bienvenidos a la segunda mitad aquí de nuestro Summit de Economías Regionales. Verán que tengo un café con leche, no es que lo tratamos mal al ministro y no le ofrecimos, sino que no quiso, me dijo voy a estar concentrado, voy a estar en la charla. Bienvenido, ministro, aquí a La Nación. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, igual me molestó que pasaran el video del año pasado porque me vi mucho más joven que ahora. Y nos pasa a todos. Deberíamos terminar con eso de los videos porque nos vemos todos mucho más jóvenes. Bueno, ahí hay gran parte de la información que hoy está en su despacho y en el equipo en el cual usted trabaja. El primero de los temas, te puedo tutear, ¿no? Sí. Lo hacíamos antes, lo podemos seguir haciendo que Por supuesto. haya cambiado la relación. Una de las primeras cuestiones que la gente por ahí no sabe es que hay una reunión diaria con el presidente de la Nación, de la cual participa un equipo chico, entre el que está Alfonso Pratgay, está Monzó, está la vicepresidenta, está el jefe de gabinete, y también participás vos todos los días. ¿1 hora es? Bueno, puede ser de 1 hora, a veces de 2, depende de los temas que haya en la agenda. Y bueno, hoy volvió el presidente de su viaje a China, así que me voy para acá, de acá me voy a Olivos a participar de esta reunión. Y en ese contexto, ¿qué se hace? ¿Se monitorean las principales variables? Sí, se plantean los temas, también muchas veces se invitan a otros ministros o a otros funcionarios para plantear temas específicos, a veces también legisladores, y después se toman las decisiones de gobierno. Vamos a arrancar por el tema que nos compete hoy, que es el de las economías regionales. Hicieron en su momento en campaña una gran recorrida, y posterior a la campaña también se te ve a vos más arriba de un viaje, más arriba de un vuelo que en tierra, yendo de un lugar a otro en el país, a lo largo del país. ¿Cuál es la realidad que tienen hoy las economías regionales? Bueno, nosotros lo dijimos, y creo que seguramente lo debo haber mencionado en la reunión que organizaste el año pasado sobre este tema. Nosotros teníamos como 2 sensaciones con las economías regionales. Primero, estábamos convencidos de que era quizá el sector más golpeado de las políticas kirchneristas, y segundo, que era y es el sector que puede liderar el proceso de recuperación en la Argentina, y nosotros durante la campaña apostamos mucho a las economías regionales, y de alguna manera también definimos gran parte de nuestras políticas públicas en función de revitalizar las economías regionales, ponerlas de pie, porque son la locomotora de la recuperación que ya estamos viendo en el nivel de actividad, que se va a cristalizar hacia fin de año y que va a permitir que en el 2017 la Argentina vuelva a crecer después de 5 años donde no tuvimos un crecimiento del nivel de actividad, y lamentablemente tampoco se generaron empleos de calidad, empleos en el sector privado de calidad. ¿Este año fue más duro de lo previsto en términos económicos? Bueno, nosotros sabíamos que iba a ser un año difícil. Trabajamos durante estos primeros meses para evitar una gran crisis. Vos sabés que la Argentina recurrentemente cae en grandes crisis productos de los desmanejos de los gobiernos. Creo que esta es una de las pocas veces en la historia de la Argentina que se pudo evitar una gran crisis. Y esto tiene consecuencias favorables, porque cada vez que hubo una gran crisis en la Argentina, la pobreza estructural en nuestro país creció, y esa pobreza después es muy difícil de reducir. En consecuencia, bienvenido sea que hayamos podido abortar esa gran crisis que se vislumbraba, que hayamos podido desactivar todas las bombas que nos dejaron en las distintas áreas de gobierno. Pero obviamente la situación es compleja. Lo que más nos preocupa, que es la situación social, por supuesto que también lo es. Heredamos millones de pobres, heredamos un desempleo mucho más alto del que decían que había. Nosotros en la campaña hablábamos siempre de un desempleo de alrededor del 10%. Cuando recuperamos las estadísticas públicas, es ese el número que surgió a la luz, un desempleo del 9 y pico %, que es el desempleo real. Como también planteamos cuál era la inflación real, cuál era el nivel de crecimiento de la economía real. Nos desayunamos que habíamos crecido bastante menos de lo que el kirchnerismo dijo que crecimos estos años. Las estadísticas públicas recuperadas no es un tema menor. Nosotros, a partir de que podemos medir con exactitud la realidad, la podemos cambiar. Podemos hacer un buen diagnóstico y podemos aplicar las políticas públicas para
transformar esta realidad y mejorar la calidad de vida de los argentinos. ¿Te suena un poco injusto que cuando se clarifican esas estadísticas todas las fotos están dando malas noticias? Digo, porque antes no había medición y tal vez la percepción cambiaba. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que estamos convencidos de que vamos a corregir este rumbo que heredamos y que vamos a mejorar la situación. Y de hecho, todas las promesas de campaña las estamos cumpliendo. Y el presidente fue muy categórico también en quizá una de las cuestiones que más desvelan a los argentinos, que es la inflación. Dijo que en el segundo semestre íbamos a poder empezar a ver los resultados de la siembra que hicimos en el primer semestre, con un trabajo importantísimo del Banco Central y también de todo el gobierno, para hacer lo que hace el resto de los países del mundo, que no convivieron 10 años con una de las inflaciones más altas del planeta como ocurrió en la Argentina. Políticas monetarias y fiscales razonables que tiendan a generar expectativas hacia la baja en la inflación, que es lo que ocurre hoy. Digamos, de hecho, la colocación que hizo el Ministerio de Hacienda a 18 meses, a poco más del 20%, habla a las claras de que hay una expectativa hacia la baja importante en el mercado de la inflación, que además se va a traducir en lo que vamos a poner en el presupuesto. Por primera vez, y esto tampoco es una noticia poco trascendente, por primera vez en más de una década en la Argentina, a partir del 15 de septiembre se va a empezar a discutir la ley más importante de todos los países todos los años, que es el presupuesto público. Pero antes se discutía, lo que pasa que los valores se subestimaban o se sobreestimaban. El presupuesto se entregaba a la legislatura, que era una escribanía, y se votaba así cerrado y no se podía cambiar una coma. Nosotros cambiamos la cultura política de la Argentina. Nosotros tenemos obvias minorías en el Congreso, tenemos menos de 90 diputados, alrededor de 15 senadores, y por supuesto que el hecho de que hayamos podido transformar en leyes todos los proyectos del Poder Ejecutivo en estos 8 meses de gestión, habla a las claras de acuerdos, de otro tipo de diálogo con los que no piensan exactamente igual que nosotros, y la verdad que podemos decir con orgullo que todos los proyectos de ley que nosotros enviamos al Congreso salieron enriquecidos de esa discusión con la oposición. Nosotros creemos que las leyes que se sancionaron fueron mejores que los proyectos que enviamos. Y es como tiene que ser, porque hay más gente que piensa que solamente el Poder Ejecutivo con los diputados y senadores propios. Y eso, en un país normal, tiene que enriquecer las propuestas, los proyectos, y eso es lo que empieza a ocurrir en la Argentina a partir del 10 de diciembre pasado. Hablabas de la inflación, decías que es uno de los temas importantes. El ministro de Hacienda en su momento dijo que ya no era un tema, después lo corrigió, dijo que ya no era un tema, al menos para la opinión pública, que sí lo era para el gobierno. ¿En qué estadio está la relación del gobierno e inflación, digo, con la foto actual? Es una pelea a brazo partido. La inflación no solo es el peor impuesto para los pobres, sino que es una restricción operativa para el proceso de inversión que necesitamos. La obsesión del presidente es generar empleo, es cuidar el empleo existente y generar empleo nuevo, porque es la única forma sustentable de reducir la pobreza en la Argentina. Y para eso necesitamos inversión. Y la inflación alta con la que convivimos estos años es una restricción para la inversión. En consecuencia, es una de nuestras principales peleas la lucha contra la inflación. Tuvimos que hacer explícita la inflación real de la Argentina, tuvimos que sacar toda la mugre que había abajo de la alfombra, tuvimos que encarar, de nuevo, políticas monetarias y fiscales acordes a este objetivo de baja de inflación, y hoy empezamos a cosechar todo lo que sembramos. Agosto va a ser uno de los meses con la inflación más baja de la última década, y estamos seguros que vamos a poder transitar a partir de ahora una reducción permanente y consistente de la inflación hasta entregar el gobierno en el 2019 con una inflación parecida a la que tienen los países vecinos, tal cual lo prometió el presidente en la campaña. ¿Esta baja de este mes es sustentable? Digamos, ¿vos crees que es el principio de una tendencia o, como dicen algunos economistas más críticos, que solamente un cambio por una sola vez? Nosotros creemos que es una tendencia hacia la baja inexorable. Por supuesto que puede tener algunas décimas más en algún mes. Además, hay muchos meses con estacionalidad en la inflación, pero la tendencia hacia la baja es producto de las políticas que se implementaron en el gobierno, en el Banco Central, y eso va a hacer que la Argentina pueda transitar a partir de ahora en una tendencia a la normalización del esquema de precios de la economía, que estaba desquiciado,
¿no? Y por supuesto, para eso tenemos que trabajar en otras cuestiones que tienen que ver con las tarifas, por ejemplo, que ahora están planteándose en la tapa de los diarios todos los días. Ahí se habla mucho, y de hecho lo contamos también en La Nación, del rol que estás teniendo con los gobernadores para hablar concretamente de lo que viene en términos de tarifas. ¿De qué se trata esta gestión? Es que no es un tema del gobierno nacional o del presidente. Nosotros creemos que una de las bombas más complejas que dejó el kirchnerismo es la política energética. Una matriz energética sesgada hacia el gas, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países del mundo. Una matriz energética o una política energética que estaba haciendo que la Argentina se quedara sin energía, como ocurre en Venezuela. Nosotros fuimos calcando las políticas de los últimos 10 años de Venezuela, y en la energía no fue una excepción. Y de hecho, si no cambiábamos, íbamos a tener la misma consecuencia que se está viendo hoy en Venezuela. Pero la Argentina decidió cambiar, los argentinos decidieron cambiar, y esto involucra también a la política energética. Lo que hoy pasó en el día de ayer con la licitación de la energía renovable tampoco es un tema intrascendente. Es el principio de un cambio muy importante. Vos sabés que en los últimos 10 años el 90% de la nueva energía fue energía contaminante. Y además dentro de esta matriz sesgada hacia el gas. Nosotros tenemos que cambiar esta lógica, tenemos que ir a aprovechar otras ventajas comparativas, competitivas que tenemos, que son la energía solar, la energía eólica, que además hace mucho a las economías regionales, porque claramente hay provincias que si vos no las posicionás como productoras de energías renovables, no van a poder generar el empleo que necesitamos para salir de la pobreza a lo largo y a lo ancho del país. Entonces todo está vinculado. El énfasis que está poniendo el presidente personalmente, digamos, poniéndose al frente de esta nueva política energética que favorezca la inversión en las energías renovables, tiene mucho que ver con la posibilidad de también mejorar las economías regionales de nuestro país. Vos sabés que en la previa de este encuentro hicimos a través de Comunidad de Negocios, abrimos a gran parte de las preguntas y le preguntamos a la gente qué quería o qué querría preguntarte a vos desde los puntos más disímiles del país. Y escribieron muchos productores, algunos frutihortícolas, otros especializados en el negocio de la nuez. Digo, cada uno de los lugares de nuestro mapa tienen producciones que son específicas. La pregunta en este caso va si están tomando algún tipo de incentivo, si están proyectando algo concreto para economías regionales. Lo primero que hicimos fue una batería de medidas para mejorar a las economías regionales como un todo, ¿no? De las políticas macroeconómicas, como la salida del cepo, la unificación del tipo de cambio, la integración con el mundo, la apertura de nuevos mercados, haber terminado con el default en la Argentina, son todas políticas que tienen una implicancia directa en las economías regionales, sobre todo en las más competitivas. Y no es casualidad que el campo este año tiene un récord de inversión y que creo que el 70% de las exportaciones de este año de la Argentina provienen de las economías regionales. Por supuesto que bueno, otra de las medidas importantes fue la eliminación de las retenciones a las economías regionales. La Argentina tiene un grave problema de asfixia fiscal, ¿no? De exceso de presión tributaria, que también empezamos a resolver. De a poco, nos gustaría avanzar mucho más en este sentido. Creemos que nuestra economía necesita alivio fiscal, nuestros ciudadanos necesitan alivio fiscal, los que pagan impuestos, pero heredamos uno de los déficits fiscales más altos de la historia, así que esto lo vamos a poder hacer de manera gradual. Arrancamos, no por casualidad, con la eliminación de las retenciones de estos impuestos distorsivos sobre las economías regionales, porque sabíamos además que íbamos a tener una respuesta inmediata como la que tuvimos en términos de inversión y generación de empleo, que es lo que está pasando. Además, la dinámica de las economías regionales en otros sectores es inmediata. Me estoy refiriendo a la construcción. Julio y agosto ya son meses en los cuales los despachos de cemento empiezan a crecer. Es el primero en el cual se revierte. Y esto tiene que ver, a nuestro juicio, no solo con la obra pública, que es menos de un tercio del total de la construcción, sino también el impacto que tienen la inversión en las provincias, sobre todo
en función de las mejoras de las economías regionales en la construcción, y también el tema de las ventas de maquinaria agrícola, de camionetas. Digamos, hay otros sectores que los beneficios sobre las economías regionales también tienen un impacto positivo. Pero hay, por supuesto, sectores en los cuales todavía tenemos que trabajar mucho, que vienen muy golpeados de más de una década de problemas. Y me estoy refiriendo al sector lechero, al sector frutícola, y después hay cuestiones puntuales, por ejemplo el sector avícola, que tiene un problema, a nuestro juicio, coyuntural con uno de los insumos fundamentales, que es el maíz. Nosotros entendemos que ya eso se va a empezar a revertir producto de la cosecha récord que vamos a tener de maíz, y que va a haber una baja de precios y de un insumo vital para esa producción. Y el Estado tiene que estar ayudando a estos sectores que, a nuestro juicio, circunstancialmente la pasan mal, en gran medida producto de malas decisiones de políticas públicas del pasado, sobre todo porque, como te decía antes, además de crear nuevos empleos, tenemos que crear los existentes, y los de las economías regionales sobre todo porque tienen un impacto también fundamental en el arraigo, ¿no? En la posibilidad de sostener a nuestra gente en el lugar donde nuestra gente elija vivir y elija trabajar. Y eso también es un compromiso del presidente de la Nación. ¿Y a qué atribuís? El presidente de la Nación habló de pérdida de 100.000 puestos de trabajo durante lo que lleva de mandato. ¿A qué lo atribuís? Bueno, una parte importante es de la obra pública, pero que no es de este periodo. Nosotros, cuando analizamos con la Cámara de la Construcción y con la UOCRA, con la cual nos reunimos todas las semanas, tenemos una mesa de trabajo con los representantes de los trabajadores y de las empresas de la construcción, y lo que vimos es que los peores meses fueron los últimos del año pasado en términos de destrucción de empleo. Y tiene lógica, porque el gobierno anterior había dejado de pagar el 50% de la obra pública durante el 2015, y había dejado de pagar el 100% de toda la obra pública desde octubre del año pasado, cuando más o menos empezaba a ver que se le hacía difícil la reelección. Y además, para colmo de males, había parado prácticamente todas las nuevas licitaciones. Entonces lo que hizo fue romper la rueda de la obra pública. Nosotros en un primer momento tuvimos que ocuparnos de pagar las deudas. En el caso de mi ministerio, que también incluye obras públicas y viviendas, fueron más de 10.000 millones de pesos. Y después tuvimos que arrancar un proceso de licitación de las obras que el presidente considera más importantes, sobre todo en lo que respecta a mi ministerio, obras de infraestructura social, agua potable, cloacas. Recordemos que el presidente se comprometió a que el 100% de los argentinos tengan agua potable, que por lo menos el 75% tengan cloacas. También tenemos un déficit enorme en el tema del hábitat y de la vivienda. Y como te decía antes, el gobierno anterior había hecho un parate casi total en la segunda parte del año pasado con la obra pública. Nos costó retomar el ritmo, pero bueno, ahora ya estamos en un nivel de más o menos una ejecución del 10% mensual de nuestro presupuesto, cosa que está cerca del ideal, y eso también va a tener repercusiones importantes en términos del empleo y del nivel de actividad, que de nuevo consideramos que hacia fin de año se va a empezar a recuperar y vamos a empezar a ver números positivos. Una de las preguntas que llegaba y era recurrente también a través de Comunidad de Negocios tenía que ver con esta cuestión de los costos de la competitividad argentina, con tres ejes principales: uno centrado en el tipo de cambio, otro sentado en el transporte, y el tercero en la infraestructura o los caminos. ¿Cuáles son las soluciones que se están barajando? Para nosotros es quizá el gran tema, ¿no? Mejorar la competitividad. También asumimos que por lo menos la mitad del problema de la competitividad es una responsabilidad del Estado. Y está bueno asumir las responsabilidades. También dijimos que la responsabilidad de la inflación era del Estado, cuando muchos nos decían, no, échenle la culpa a los empresarios. No, nosotros sabíamos que la responsabilidad primaria sobre la inflación es en la Argentina y en todos los países del mundo de las políticas del Estado. Por supuesto que cuando hay inflación después hay un campo orégano para que algunos avivados saquen provecho, pero la responsabilidad primaria en la inflación es del Estado, y también asumimos que por lo menos la mitad de la responsabilidad sobre la competitividad también
es por cosas que hacemos mal o que no hacemos en el sector público, y en consecuencia tenemos que trabajar sobre eso, generar mayor agilidad y flexibilidad para aquellos que quieran apostar sus ahorros en nuestra economía, sobre todo en la economía real del país, mejorar la infraestructura, bajar los impuestos. De Argentina. Pero es posible, digo, porque cuando uno mira hoy la recaudación y mirás el gasto público, no dan las cuentas. Lo tenemos que hacer, abrir nuevos mercados, capacitar nuestros recursos humanos, son todas responsabilidades del sector público que asumimos y que vamos a mejorar. Por supuesto no lo podemos hacer de un día para el otro, por supuesto que no lo pudimos hacer, no pudimos resolver todo en 8 meses, donde además de nuevo nos ocupamos y pusimos bastante energía en desactivar las bombas que nos dejaron, pero lo tenemos que hacer, tenemos que seguir bajando los impuestos como empezamos a hacerlo, con las retenciones, con ganancias, tenemos que seguir trabajando en este sentido, con los impuestos al trabajo. Nosotros tenemos hoy en discusión una ley que también tiene un impacto muy importante en las economías regionales, que es la ley del primer empleo. Entre los 18 y los 24 años no se van a pagar impuestos al trabajo en la Argentina. Vamos a impulsar al primer empleo en nuestro país. Y en el Plan Belgrano, que es el plan maestro para pero no es solo de infraestructura, es un plan de desarrollo de la región más olvidada en estos 200 años de independencia de la Argentina, que es nuestro norte grande. No va a haber una restricción de edad, o sea, todos van a tener la posibilidad en los nuevos empleos de no pagar impuestos al trabajo, que te diré que son de los impuestos más regresivos, ¿no? Porque, de nuevo, si queremos combatir la pobreza, tenemos que generar empleo. Y para eso muchas veces, y sobre todo en el interior de la Argentina y en el norte más aún, tenemos que generar incentivos para esto, y uno pasa por la ley del primer empleo. La ley PYME tiene una implicancia enorme en las economías regionales. La ley que permite que, sobre todo en las economías regionales, se pueda tomar empleo sin que eso implique una renuncia para el trabajador de su plan social, también tiene un impacto fundamental en muchas economías regionales. Hemos estado trabajando mucho en estos 8 meses para la reactivación de este sector tan importante de nuestra economía, y de nuevo, como te decía al principio, estoy seguro que todo esto que sembramos, no nosotros, toda la sociedad argentina durante estos meses difíciles, se va a empezar a ver hacia fines de año, y otra vez el año que viene, después de muchos años, la Argentina se va a poner de pie, va a empezar a crecer de nuevo y va a generar empleo de calidad. Rogelio, sé que estás corriendo con la agenda y con la reunión que tenés con el presidente, pero tengo infinidad de preguntas, con lo cual te voy a pedir unas respuestas breves a un zapping de preguntas que vamos a hacer. La primera es sencilla y tiene que ver con la infinidad de versiones que hay respecto del gobierno, si hay tantas internas como se dice, si no hay tantas internas. Te digo sencilla irónicamente porque es algo de lo que se escribe tanto y está bueno preguntarle a los protagonistas. Bueno, creo que el tema de las internas o de la incapacidad de trabajar en equipo es un mal que nos viene acompañando durante muchos años en la Argentina. Y esta es la primera vez que hay un presidente que se plantea el desafío de armar un equipo, y un equipo que trasciende al Poder Ejecutivo Nacional, porque él considera también equipo a los gobernadores, a los intendentes, a los empresarios. Por primera vez hay en la Argentina una concepción de trabajar en equipo para resolver problemas. Y creo que tenemos todos que cambiar el chip, ¿no? Tenemos que dejar de ver problemas internas, y tampoco el presidente considera que solo pueden formar parte del equipo aquellos que piensen exactamente igual que lo que piensa él. Por el contrario, nosotros estamos seguros que la diversidad de pensamiento enriquece las políticas públicas. En consecuencia, no nos asusta que haya miembros del equipo del presidente que tengan opiniones distintas. Y estas reuniones que vos planteabas que se hacen a diario con el presidente sirven para discutir estas cosas, a sabiendas de que finalmente la decisión la toma una sola persona, que es el presidente de la Nación, pero que esa decisión va a estar mejor tomada, va a estar enriquecida si proviene de una discusión donde hay visiones distintas de gente que tampoco vienen todas del mismo lugar. No hay, nosotros no somos soldados del presidente, nosotros somos el equipo del presidente, cada uno con su pensamiento,
¿Eso cambió respecto a la gestión anterior? Absolutamente. ¿Antes eran soldados de la presidenta? Bueno, ellos decían orgullosamente que eran soldados. Nosotros, el presidente no quiere soldados a su alrededor, quiere gente con capacidad y con buenas intenciones para en la discusión, en el debate, en el diálogo, generar las mejores políticas públicas que resuelvan los problemas concretos de la gente. ¿Qué sentís cuando ves algunos núcleos que por ahora son menores que llaman a una marcha de la resistencia, por ejemplo? Primero, que el derecho a la libre expresión en la Argentina está garantizado. Digamos, a nosotros no nos asusta que la gente se exprese libremente. Si querés, nos llama la atención alguna foto de la última marcha en la cual estaban los responsables de los problemas que tenemos que lidiar hoy por hoy, ¿no? Después de 12 años de gobierno, de tantos millones de pobres y de un desempleo de alrededor del 10%, con una de las inflaciones más altas del mundo, ver que a 8 meses de gestión tenés en la plaza a los responsables de eso criticando al gobierno, quizás llame la atención, pero no, la verdad que no nos quita el sueño ni nos quita un minuto de tiempo en nuestro trabajo, que es concretamente resolver problemas. En eso el presidente nos focaliza permanentemente. Nosotros estamos acá porque la Argentina decidió un cambio y porque nos eligieron para resolver todos y cada uno de los problemas que encontramos, y estamos en ese camino. Vos sos la llave, la puerta, la cerradura, o como quieras llamarlo, de la mayoría de los gobernadores. Hay quien dice que todo el tiempo tenés a alguno tocando a tu puerta. ¿Es así? ¿Qué te piden? ¿Qué es lo más recurrente que te pide un gobernador cuando se reúne contigo? Es un país federal, también nos habíamos olvidado de eso, ¿no? Hay varias cosas que nos olvidamos. Nos olvidamos de la independencia de los poderes, nos olvidamos que la justicia es un poder independiente, que no está para recibir órdenes del Poder Ejecutivo, que está para controlar al resto de los poderes. Nos olvidamos que el Congreso no es una escribanía, sino un lugar para mejorar las políticas públicas y para debatir, y nos olvidamos que somos un país federal, cosa que también afectó e impactó negativamente sobre las economías regionales. Y parte de entender que somos un país federal pasa por considerar a los gobernadores y a los intendentes como socios de esta solución de los problemas que nos aquejan. Y esto es un cambio cultural de nuestra política enorme. Y las puertas del Ministerio del Interior y Obras Públicas están abiertas permanentemente para todos los gobernadores, para los intendentes, sin distinción de banderas políticas, porque también tenemos que cambiar otro chip, ¿no? Cuando vemos a una provincia o un municipio, nosotros no vemos un gobernante con una determinada camiseta partidaria. Nosotros vemos a la gente con problemas. La gente, la falta de agua potable, de cloacas, de obras de saneamiento, de obras para mitigar las inundaciones, de carretera, de ruta, de autopistas, de dragado de ríos, de puertos, no son problemas de un determinado color político, son problemas que tenemos que solucionar para mejorar la dignidad de los argentinos, para mejorar nuestra competitividad, para exportar más y mejor, y eso no tiene nada que ver con la política partidaria. ¿Qué tantas expectativas le pones al blanqueo? Al sinceramiento fiscal. Bueno, cada uno tiene su relato al final de cuentas, ¿no? Yo creo que parte del éxito que no nosotros, digamos que ustedes están vislumbrando para este sinceramiento fiscal pasa por una de las mayores claves que pudimos conseguir estos primeros meses de gestión, que es la recuperación de la confianza. Y por eso seguramente fracasaron intentos parecidos o semejantes en el pasado. Yo creo que si algo podemos jactarnos es de que empezamos a recuperar la confianza en la Argentina, la confianza en nuestras propias posibilidades, la confianza en nuestras economías regionales, la confianza de la gente en quienes circunstancialmente gobiernan este país, que hasta hoy o hasta el 10 de diciembre se había erosionado esa confianza producto de la mentira del INDEC, de la mentira permanente de los gobernantes, y también la confianza del mundo en la Argentina. Hoy los focos del mundo están puestos en la Argentina. La Argentina es una de las pocas buenas noticias que hay hoy en el mundo, y eso también va a tener implicancias favorables desde el punto de vista
esta clave que necesitamos para la lucha contra la pobreza, que es la inversión. Hay uno de los proyectos que fue ratificado por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, fue desmentido por el Ministerio de Producción, por Francisco Cabrera, y que atañe a las economías regionales. Me refiero concretamente a un proyecto que está inspirado en Ecuador, en el gobierno de Correa, que tiene que ver con la ley de góndolas. ¿Qué hay de avance en eso? ¿Qué es, digamos, cuánto hay de concreto respecto de esto? Bueno, nosotros sabemos que hay muchos problemas en la Argentina. Hay muchos productores de economías regionales que se quejan con razón del lugar que ocupan en el supermercadismo y de la poca participación que tienen ellos en el producto, en el precio final que recibe el consumidor. Y claramente y en eso sé que está trabajando el Ministerio de Producción muy duro, hay que entender con claridad cómo es esa cadena de comercialización desde que sale el producto de la granja o del campo en la economía regional y termina en la góndola. Y nosotros tenemos que trabajar en eso, claramente, porque eso es otra distorsión producto de una mala intervención del Estado durante tantos años. Y entiendo que ese es el camino, y que el Ministerio de Producción, Francisco Cabrera, está trabajando en poder entender bien dónde están las claves de los problemas y dónde el Estado tiene que intervenir, ¿no? El presidente siempre plantea que él considera que su trabajo, asimilándolo al fútbol, ¿no?, es cuidar la cancha, ¿no?, cortar el césped, dejar bien demarcada la cancha, el arco, las áreas, para que después juegue el sector privado, jueguen los empresarios, los innovadores, los emprendedores, el mejor partido posible, el más limpio, el de mayor calidad. Y yo le agregaría que además el Estado, además de ser del rol de canchero, tiene el rol del árbitro, ¿no? Tiene que estar impartiendo también y cuidando de que las reglas se impartan con justicia. Yo creo que este es el camino que vislumbramos para la Argentina del futuro. Dos últimas. Muchos de los que nos están mirando viven en distintas ciudades del interior. En un momento sintieron como un afán de justicia respecto de las tarifas que pagaba la ciudad de Buenos Aires versus todo el resto del país. Después hubo marcha atrás en la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de lo que ocurrió en la Corte Suprema. ¿Qué les decís a todos, digamos, los argentinos que te miran? Que es parte de lo que tenemos que solucionar del desastre en la política energética que nos dejaron. Es un tema de equidad regional. Acá había subsidios que no solamente iban en mayor proporción a los ricos que a los que más lo necesitan. El 10% más rico de la sociedad recibía 5 veces el subsidio del 10% más pobre, y además ese subsidio estaba sesgado regionalmente hacia el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Claramente eso atenta contra la concepción de país federal que tiene el presidente, y el nuevo esquema tarifario que va a pasar por la audiencia pública el 16 de septiembre va a contemplar no solo una mejor distribución de los subsidios y una paulatina caída en el tiempo de los mismos, sino también una distribución más equitativa a lo largo y a lo ancho del territorio de estos subsidios. La última, en un tuit, ¿cuál fue el principal acierto del presidente Mauricio Macri y su equipo, como le planteabas, y cuál es el principal error de estos poco más de 8 meses de gestión? Creo que el principal acierto o el logro pasa por esta recuperación de la confianza en estos niveles, distintos niveles que te planteaba recién, en la recuperación del valor de la palabra. Para nosotros eso es fundamental, y creo que haber estado cumpliendo uno a una todas las promesas de campaña, por supuesto todavía nos falta mucho, hace también a empezar a recuperar el valor de la palabra en la Argentina, el ejemplo también, el ejemplo de lo que son ya me fui del tuit, de los 144 caracteres. Es difícil. No, pero digo, porque vale la pena. Digo, hay una cuestión del ejemplo también, ¿no? Del ejemplo de los funcionarios públicos, de la austeridad, de la ética, que se necesita en la Argentina. Si nosotros queremos que la gente acate las reglas y se subordine a la justicia, también lo tiene que hacer el Estado. Digamos, si la Corte Suprema hace un fallo, nosotros no discutimos el fallo, nosotros lo cumplimos, porque ese es el ejemplo que le tenemos que dar a la sociedad. No podemos acusar a la justicia cuando la justicia
dictamina algo que supuestamente no nos beneficia. Y creo que por ahí pasan los principales logros. Y los errores que cometimos los asumimos y los corregimos. Así que son públicos. Lo dijo, hay que honrar el valor de la palabra. La verdad que su agenda no tenía un lugar, no tenía un hueco. Se había comprometido, hizo realmente lo imposible y valoramos muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias, ministro.